Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Eje Global. En esta ocasión tenemos como invitado a Daniel Díaz, quien ya tiene más de 6 años de experiencia en el sector de la cooperación internacional. Daniel nos presenta un panorama muy interesante sobre lo que puede llegar a pasar en este momento de incertidumbre de la cooperación internacional a nivel mundial y sobre todo lo que más me parece que aporta este episodio es una manera de entender realmente cómo funciona este sector, tanto en la parte pública como en la privada, cómo se aplica la inteligencia artificial y sobre todo teniendo en cuenta que Daniel es máster en cooperación internacional de desarrollo y que las Naciones Unidas le han dado este panorama bastante completo de lo que realmente sucede. Entonces los dejo con el episodio y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Eje Global, muchas gracias por aceptar mi invitación. Yo la verdad estoy muy feliz de tenerte acá, de aprender un poco sobre ti. La verdad es que este sector de la cooperación internacional y un poco de lo que vamos a hablar en este episodio está relacionado con los cambios, ¿no? Con cómo evolucionamos en esta parte laboral. Entonces me parece que es muy valioso tenerte, muchas gracias. Y bueno, empecemos por hablar un poco de ti. Cuéntanos en qué estás ahorita, cómo te has desempeñado en este sector. Listo, no, pues primero, gracias Alejandro por la invitación. Sí, definitivamente pues estamos en un sector que está enfrentando, creo yo, el cambio más importante quizás desde que fue concebido, ¿no? O sea, teníamos este sistema de cooperación internacional que fue concebido después de la Segunda Guerra Mundial y que de cierta forma se había, claro, con sus más y sus menos, ¿no? Pero se había mantenido durante estos 70, 80 años, y ahorita yo creo que estamos ante un momento de quiebre, si se quiere, en términos de replantearse cómo se va a dar la cooperación internacional en el futuro, y por supuesto que eso, además de tener unos profundos impactos en la política global, pues tiene unos impactos también en la vida de las personas que trabajamos en este sector. Sí, totalmente de acuerdo, porque trabajamos muchas personas en este sector y la verdad es que los últimos años han traído un poquito de incertidumbre, ¿no? Pero justamente antes de pasar a hablar de esa incertidumbre, quería preguntarte sobre por qué llegaste al sector, es decir, qué te motivó a entrar y si realmente te sientes allegado a todo lo que se propone desde este sector. A ver, yo me gradué en 2017, yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales en el externado, y yo creo que quizás desde que yo entré, yo sabía, desde que entré a estudiar el pregrado, yo sabía que yo quería como meterme por este camino. No sabía exactamente cómo en su momento, no sabía de qué manera, pero yo sabía que quería trabajar en cooperación internacional. Entonces guié toda mi carrera, toda mi vida académica universitaria hacia eso. Entonces en 2017 yo me gradúo en abril, y ahí empiezo, digamos, un poco a explorar posibilidades laborales, y lo primero que me encuentro es que esta transición entre salir de la universidad y entrar a trabajar, como insertarme en el mundo laboral, pues era muy difícil. Y yo creo que eso fue una cosa que, sí, eso fue un elemento que compartimos con muchos de mis compañeros de clase, muchos de mis amigos, y es que a muchos de nosotros pues nos costó insertarnos en el mundo laboral, en este sector en específico. Yo, pues, digamos, en parte también por azares de la vida, pero pues también por cierta persistencia, pues logro en ese momento entrar a trabajar en la misión. En ese momento era en la misión ya de verificación de Naciones Unidas en Colombia, y yo logro entrar trabajando en recursos humanos. Es decir, yo tenía un amigo que estaba ya trabajando en la misión y me dijo: vea, hay esta oportunidad, está interesado. Literalmente lo que hacía era organizar el archivo físico de la misión. Entonces él me dijo: esta es la oportunidad, ¿le interesa o no? Yo en ese momento dije: pues esta es una oportunidad de entrar a una organización gigante, ¿no? Yo dije así de una, o sea, yo ni siquiera lo pensé. Y así fue que logré entrar.
y sí me he sentido, o sea, yo siempre he sentido, me he sentido muy alineado con los valores que representa no solamente la ONU, sino como el multilateralismo, ¿no? La cooperación, eh, esto también de trabajar por las comunidades, pues me ha parecido siempre como un poco una vocación. Entonces sí me he sentido como muy alineado. No, excelente. La verdad es que sí, eso que mencionas de la oportunidad para entrar, yo creo que yo también lo habría hecho perfectamente porque justamente estas organizaciones son lo que nos imaginamos al entrar al sector, ¿no? Y aparte de la magnitud de cosas que pueden hacer, te inspiran, ¿no? A querer hacer parte de todo ello. Pero justamente hablando de estas organizaciones, quería preguntarte, ¿qué mitos has notado que hay del sector y que has logrado evidenciar que no es así cuando llegas a estas organizaciones o que de pronto sí hay cosas que se cumplen sobre lo que se habla en general? Pues yo creo que el principal mito, y sobre todo en este momento de crisis, que se habla mucho de que la ONU no sirve para nada, ¿no? Y la ONU no ha hecho nada. Por supuesto que yo he visto en mi trabajo del día a día que eso no, pues que eso no es cierto. Yo lo que creo es que Naciones Unidas lo que ha tenido, ha intentado siempre, ¿no? En el marco del trabajo de la diplomacia que implica una organización como Naciones Unidas, pues tener un trabajo que es mucho más, que sea mucho más tras bambalinas, en muchos casos, si se quiere. Entonces, claro, no es un trabajo que sea tan visible, pero pues por supuesto que la ONU, yo soy un convencido de que tiene un rol muy importante, no solamente porque pues en Nueva York es donde está el principal escenario de diálogo global, donde se pueden reunir líderes de todo el mundo y donde es el principal escenario de la alta política, si se quiere, sino porque también en el trabajo del día a día, pues el rol que tiene Naciones Unidas para apoyar gobiernos, para hacer trabajo comunitario, para llegar a sitios donde incluso en muchos casos ni siquiera el Estado puede llegar, pues eso es un trabajo también importante, que muchas veces no es tan visible si se quiere, y yo ahí sí creo que la ONU, claro, quizás por este rol diplomático, pues ha pecado un poco también en no mostrar lo que se ha hecho, y eso, bueno, sumado, digamos, a otros elementos, por supuesto, y no quiero no ser crítico del sistema porque también hay cosas que por supuesto hay que mejorar, pero pues Naciones Unidas pues sí tiene mucho para mostrar. Entonces yo creo que el mito es ese, el mito es la ONU no sirve para nada, no, la ONU pues tiene un rol muy importante también como articulador, bueno, también un poco los elementos que te estaba mencionando ahorita. No, y eso es clave lo que mencionas de la política pública que muchas veces se implementa desde el Estado. Justamente quería hacer esa comparación de la política pública versus organismos multilaterales como la ONU, como pues tú lo viviste de primera mano, ¿cómo has visto tú que se cumplen esos roles? ¿Si se complementan o de pronto chocan? ¿Cómo lo has sentido tú en tu experiencia? Sí, bueno, pues yo justamente que he tenido la oportunidad, trabajé durante un tiempo en el Departamento Nacional de Planeación, y yo lo que he visto es que justamente de cierta forma hay unos roles muy complementarios entre el sector público y la cooperación internacional, y finalmente organizaciones como Naciones Unidas están para apoyar la labor de los estados en el cumplimiento de su rol, ¿no? De los distintos roles que tiene el Estado. Entonces, yo creo que en la medida en que un Estado, un gobierno, una administración nacional, departamental o local pueda ver justamente a la cooperación como un aliado, pues va a tener un elemento adicional para poder cumplir las metas y digamos, las promesas que le hace a la población. Por supuesto que el rol del Estado es un rol de implementar, o sea, el Estado es el que está llamado a diseñar las políticas públicas, a implementarlas, a llevarle cosas a la gente. El rol de la cooperación muchas veces es un rol más de acompañamiento, sin dejar de lado que muchas veces también tiene un rol de implementar algunas cosas, pero por supuesto que no es el gran implementador. En muchos casos, de hecho, la cooperación llega a un país por invitación del país.
y ahí sí entra este sentido de la diplomacia, de decir, bueno, nosotros también podemos ir hasta donde nos permiten ir, y eso requiere también de unas habilidades, digamos, políticas, si se quiere, bien particulares, que también es algo que uno aprende pues durante la trayectoria laboral. Ok, pero entonces ya al entrar de lleno en esta comparación con las políticas públicas, yo me preguntaba más sobre los datos, es decir, hoy en día trabajamos es con cómo los datos nos afectan, cómo nosotros los implementamos, y desde el punto de vista de lo que viviste en el departamento de planeación, me preguntaba cómo lo manejaban o cómo lo implementaste tú, teniendo en cuenta los datos en específico. Ok, bueno, yo específicamente trabajaba apoyando en ese momento la territorialización de la política de paz total. Habían unas mesas en las que habían diálogos en ese momento, que yo recuerde, había una en Buenaventura, en la zona rural de Buenaventura, que era con el ELN. Había una en el cañón del Micay, que era con este recién, se me va en este momento el nombre, y creo que había otra en Nariño en ese momento. Y necesitaban a alguien que fuera a apoyar todo el proceso de diseño, un poco de la herramienta para la territorialización de la política de paz total. Entonces ahí llego yo al DNP en febrero de 2023 y estuve más o menos por unos 6-7 meses en el DNP apoyando, digamos, esa estrategia. Y a mí lo que, digamos, mi sensación siempre fue, por supuesto que los datos duros son muy importantes, ¿no? O sea, la rigurosidad en el diseño y en la implementación y en la evaluación de políticas públicas es muy importante, y cualquier profesional de ese sector debería entenderlo y debería trabajar con base en datos verificables y medibles, pero, y sobre todo en un país como Colombia, donde el rol de las comunidades es tan importante, pues si ese trabajo, si se quiere más cuantitativo, perdón, no se combina con un trabajo de ir a las comunidades, de escuchar a las comunidades, de entender cuáles son las necesidades en el terreno, pues yo creo que la mitad del trabajo queda por fuera. Entonces yo sí soy un creyente de que el Estado, el gobierno, debe tener, y por supuesto también la cooperación, pues debe tener un trabajo dirigido a la rigurosidad técnica, que es muy importante, pero eso siempre va a tener que estar combinado, mezclado, si se quiere, con el trabajo comunitario. En la medida en que haya ese balance, y ese balance es muy difícil de lograr, por supuesto, pues yo creo que podemos tener políticas públicas exitosas, o si quiere con mayor probabilidad de éxito. Es decir que, al menos en el trabajo de cooperación, el trabajo de campo nunca se va a reemplazar, ¿no? Porque obviamente con el auge de la inteligencia artificial, muchas personas en el sector también piensan como, bueno, ¿y cómo se va a implementar esto? ¿Cómo se va a lograr, sabes, esta transición hacia la tecnología? Y yo personalmente me he preguntado, ¿será el trabajo de campo algo reemplazable? Porque yo la verdad no creo, y que con lo que dices se puede explicar que no. Sin embargo, no sé, ¿tú cómo estás viviendo esa transición dentro del sector? ¿Lo has notado mucho? ¿Crees que de pronto sí sean reemplazables muchos trabajos, o incluso pueda generar una crisis, o más bien pueda ayudarnos a mejorar esta calidad de trabajo entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Sí, no, pues definitivamente primero pues sí, el balance es muy clave, y el rol de la inteligencia artificial, pues en esto, y específicamente en este sector, pues yo creo que, bueno, no diría nunca, pues no, porque nunca puede decir nunca, pero difícilmente va a reemplazar el trabajo de campo, de ir a hablar con las comunidades, de que las comunidades hablen con una persona de carne y hueso, ¿no? Que los puede escuchar y que puede sentir y que puede entender sus dolores, o al menos los puede escuchar, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, definitivamente nuestro sector en ese sentido, creo que sí, y claro, nuestro sector es muy amplio, ¿no? Porque nuestro sector no solamente es ir a hablar con comunidades, pero yo creo que este rol del trabajo de campo, pues se va a seguir manteniendo porque se necesita, porque además en Colombia, pues por supuesto que
con la llegada de la IA lo que también ha habido pues es una nueva forma de desigualdad, ¿no? La desigualdad en el acceso a, sí, a un computador, el acceso al entrenamiento de una inteligencia artificial. Esa es otra nueva forma también de desigualdad, que es una realidad también. Entonces, por supuesto que no va a reemplazar nunca el tacto humano, ¿no? Este sentido de ir y conversar con las comunidades, sí. Entonces, bueno, me alegra saber que, al menos en la cooperación, vamos a tener un rol todavía muy importante. Sí, sí. Y justamente quería preguntarte en qué aspectos concretos ves mayor potencial para implementarla. Es decir, ¿tú cómo la estás implementando? ¿Hay algún proceso que estés llevando a cabo que de pronto pueda ayudarnos a entenderla mejor? ¿O cómo crees que se puede implementar? Sí, pues justamente, digamos, en este ejercicio como de entender cómo la IA puede ser usada de manera responsable, porque creo que ese es un principio que siempre tiene que guiar en todos los trabajos, específicamente en este sector donde uno trabaja con datos de víctimas, ¿no? Datos de beneficiarios, es decir, con información realmente sensible de la gente. Es muy importante entender cómo sacarle provecho a la IA que ya está, ¿no? Que está a nuestro servicio, y que yo sí creo que digamos, el sentido no es la satanización de la IA, el sentido es cómo le sacamos provecho de manera responsable. Y pues en ese sentido lo que hemos venido trabajando con Estado X, que es una empresa que está, digamos, entrando también en todo este mundo de brindarle herramientas a la gente para darle un mejor uso a la IA. Estamos trabajando en el diseño de un curso de IA para el sector de cooperación internacional. Estamos ahorita en la fase de diseño, y la idea es pues justamente esa. La idea es diseñar un curso que ya lo tenemos diseñado para que la gente del sector pueda aprender a usar IA de manera responsable. Y también el curso nace de entender también en qué momento está el sector. Ya estamos hablando como de la crisis que está enfrentando el sector, y en ese sentido pues tener herramientas para hacer un trabajo más eficiente, si se quiere, es muy importante, pero entendiendo que siempre detrás de todo análisis, de todo documento que saca una IA, pues debe haber un profesional que es el que toma la decisión final de qué sirve, qué no sirve. Claro, y yo creo que un mensaje muy importante también es, a la final, digamos, la reputación de quien está en riesgo con un mal uso de la IA, pues es el profesional, no la IA. Entonces siempre, no solamente en el sector, sino en general, pero pues hablando del sector de cooperación, siempre la decisión final y la revisión final de cualquier documento que saca la inteligencia artificial, pues es de la persona que le dio el prompt a la IA para que sacara cierto documento. No, y es que justamente hacer un simple prompt creo que es algo que muchas personas todavía no dominamos al 100%. Y pues cuando estás de lleno en un sector, obviamente todos queremos que el trabajo sea más fácil, que podamos automatizar procesos y aprender a utilizar la inteligencia artificial. Así que me parece que tener un recurso como el que propones, al menos a mí me sería muy útil, la verdad. Y creo que también nos ayudaría a entender la IA, ¿sí? Porque una cosa es usarla a lo loco y darle, no sé, información y esperar a que te haga, no sé, una receta del día a día, eso está bien. Pero si la vas a usar para trabajar, tienes que saber hacerlo. Entonces creo que el curso en ese sentido termina cumpliendo esa necesidad, eso que estamos buscando. Así que cualquier persona que está viendo eso está completamente bienvenida pues al curso. Y bueno, justamente que mencionaste la crisis del sector, quería preguntarte, ¿tú cómo has visto esa crisis? Porque yo la verdad que vengo de también evidenciar un poco ese aspecto. No sé qué salida pueda tener el sector. ¿Cómo analizas tú que podamos de pronto ver un resurgir, o quizás una transición, o de pronto un momento más incluso apagado por parte de los financiadores o de los organismos? ¿Cómo lo analizas? Pues a ver, yo creo que esta es una crisis que estalló hace 1 año y medio con la decisión de Estados Unidos de cortar
buena parte de los fondos de cooperación, hablando específicamente de lo que era USAID, pero eso es una crisis que se viene arrastrando ya desde hace varios años. O sea, yo creo que esto viene desde la pandemia o incluso un poquito antes, porque, y hablando específicamente de lo que venía ocurriendo con Naciones Unidas, pues Naciones Unidas tiene dos países que aportan casi el 50% de los fondos de la organización, que son Estados Unidos y China respectivamente. Entonces, este retraso en los pagos, y no solamente de estos dos países, sino de muchos más, pues habían venido generando una crisis de liquidez que de cierta forma se había sabido no solucionar, pero sí manejar de cierta forma. Y bueno, ya llega la nueva administración, esto termina pues de estallar. Yo tengo entendido que Estados Unidos lleva 2 años sin dar sus aportes al sistema. Entonces, claro, Estados Unidos da, si no estoy mal, el 22-23% de la plata de la organización, que es mucho. Entonces, claro, es como una crisis que ya venía y como que se había sabido mantener de cierta forma, y pues ya ahorita estalla y nos lleva a lo que estamos ahorita. Uno de los datos es que el año pasado en el sistema de Naciones Unidas en Colombia habían 4.000 puestos, se recortaron 1.000, es decir, se recorta casi el 25% de los puestos del sistema de Naciones Unidas en Colombia, y esto pues es solamente una fracción de lo que pasó en el mundo. También obviamente viene esta crisis de legitimidad de la que estamos hablando ahorita, muchas críticas hacia el sistema, muchos gobiernos también criticando el rol de Naciones Unidas. El mismo presidente Trump en su momento dice: yo voy a salirme de todo esto, ¿no? Finalmente pues no cumple con esa promesa, pero pues fue algo que se dijo y fue algo que ha venido resonando en otras partes del mundo, incluso pues en la elección acá en Colombia también en su momento. El que se va a posicionar ahorita, el presidente de la Espriella, también dice que se va a salir, ¿no? Veremos qué pasa finalmente. Pero entonces hay una retórica también de rechazo al multilateralismo, de rechazo a la ONU, y yo creo que la tendencia es al mediano y largo plazo, pues el daño ya se hizo, y ya el sistema está muy golpeado. Entonces no sé qué vaya a pasar en el mediano y largo plazo. A mí una señal que me parece positiva, digamos, en medio de todo esto, es que igual los gobiernos siguen hablando de la necesidad de trabajar con el sistema, de buscar al sistema y a la cooperación cuando se necesita, porque lo que te decía ahorita, o sea, definitivamente ahí hay un complemento muy interesante entre el rol del Estado y el rol de la cooperación. Entonces, naturalmente, pues han seguido trabajando de la mano. Lo que pasa es que el ámbito de trabajo se ha reducido o se ha limitado a algunos temas muy específicos, como por ejemplo los temas de seguridad. Algunos temas de medio ambiente también han sabido mantenerse. A mí el tema de los temas ambientales me sorprende que se mantengan en la agenda, pero ahí están. Entonces sí, es un tema como de las prioridades cambian, y seguramente en 3 años las prioridades pueden que sean otras, pero yo creo que a la final pues el multilateralismo se va a mantener, va a cambiar, ya está cambiando mucho. Y otra cosa también muy importante, que me parece que es un acierto, es que cada vez más, hablando específicamente de lo que ocurre con Naciones Unidas, cada vez más se habla de rendición de cuentas, y se habla de que los funcionarios y las personas que trabajan en estas organizaciones deben tener más rigurosidad en medir el impacto del trabajo. Lo que pasa es que eso también es difícil, pero yo creo que hacia allá también va todo, digamos, los nuevos rumbos o las nuevas formas de trabajo en cooperación. No, wow, creo que me acabas de abrir los ojos con esa respuesta. Y justamente yo, que hago parte del sector, considero que es momento de tomar decisiones pragmáticas con respecto a ese futuro que es un poco incierto. Y aunque me da mucha seguridad lo que mencionas, te quiero preguntar sobre eso. ¿Qué decisiones pragmáticas debería tomar o tener en cuenta una persona que de pronto quiere entrar al sector o lleva un tiempo y está como en esa sección dubitativa de su mente en la que no sabe realmente qué hacer?
¿crees que hay alguna acción específica que de pronto debamos hacer, como cambiar de sector, o si es posible mantenerse y ver un horizonte Ya. sano? No, yo creo que, a ver, la crisis del sector pues es innegable, pero yo, y también lo digo como una persona que en este momento ha estado también como viendo pues hacia dónde voy, si me mantengo, si no me mantengo. Yo creo que probar otros rumbos en este momento pues no es loco, en la medida en que pues no hay tantos cargos, no se están abriendo tantas posiciones como quizás en otro momento. Pero pues también la realidad es que si bien no se están abriendo tantos cargos como en otros momentos, pues sí se están abriendo cargos, las organizaciones se están contratando. Entonces yo pues creo que un pilar de cualquier profesional siempre es el networking. Entonces pues eso es clave, por supuesto. Y hay gente que, pues yo he conocido mucha gente dentro del sistema que aplica, ¿no? Entonces, eso también es una recomendación. Es, si uno quiere una carrera en este sistema, pues hay que meterse a las páginas, hay que revisar las vacantes, hay que estar aplicando, hay que tener también cuero para la frustración, porque, no sé, de 80 a 90 cargos a los que apliques, pues seguramente en 85 no te van a responder o te van a decir que no, pero bueno, pues a la final yo tengo una persona que me hace como coaching laboral y él me dice, pues uno solo necesita un sí. Entonces pues hay que darle. Este es un mundo muy interesante, realmente. A mí la cooperación como te decía al principio, pues siempre me ha interesado y creo que es una forma muy chévere también de aportar. El fin último para mí de la cooperación es llevar soluciones y llevar soluciones a las comunidades. Entonces, pues si a uno le interesa eso, pues este es un mundo en el que se puede hacer eso. Entonces, pues toca darle. No, esa respuesta la verdad es que fue muy buena, te lo debo admitir. Y de paso, para ir finalizando, me parece que tu postura también es bastante arbitraria, no estás como yendo demasiado al sí o al no, sino que estás tomando argumentos muy sólidos. Y justamente, como última pregunta pregunta no, sino observación. Uh-huh. No sé, algo más que quieras mencionar sobre el sector, algo que tú creas que debas dejar como mensaje para alguien que le guste el sector, o simplemente como con base en tu experiencia, algo que quieras mencionar para nuestros viewers. Pues a ver, yo es que soy un convencido del multilateralismo. Entonces, pues yo creo que el rol de la cooperación pues es clave y en Colombia ha sido muy importante. Por ejemplo, durante el acuerdo de paz, a lo largo de la implementación del acuerdo de paz, pues la cooperación ha sido clave también para ayudar a impulsar esos procesos. Y la cooperación no solo entendida como el sistema del multilateralismo, es decir, la ONU o la Organización de Estados Americanos o el Banco Mundial, sino también, por ejemplo, el rol de países como Noruega, como Suecia, que han brindado mucha asistencia y han sido muy importantes para la implementación del acuerdo de paz. Yo soy un creyente del acuerdo de paz. Entonces, para mí, ver y haber visto de primera mano cómo a través de este proceso llegó asistencia técnica, llegaron recursos, es decir, se movió toda una arquitectura institucional para poder implementar el acuerdo. Por supuesto que el rol del Estado ha sido clave, pero el rol de los distintos aliados pues ha sido igual de importante. Entonces, yo creo que pues el mensaje es ese, entiendo el momento histórico en el que estamos, pero me parece importante que en estos momentos pues se siga reconociendo la importancia de la cooperación, se siga reconociendo la importancia del multilateralismo, porque pues definitivamente ha sido, siento yo, un motor de transformación y pues esperemos que en el mediano o largo plazo pueda ser lo que fue en algún momento. No sé qué tiene que pasar, pero pues esperemos que sea así. Sin lugar a dudas se va a transformar, ¿cierto? En eso estamos completamente de acuerdo.
Así es. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. La verdad es que siento que fue algo muy productivo, algo muy interesante y estoy seguro de que le va a servir a muchas personas. Entonces, nuevamente, muchas gracias. A ti, Alejandro, muchísimas gracias.